Buenas tardes, público en general. Mi nombre es Diego Alvarado y el día de hoy vengo a exponerles el tema de trastornos mentales, específicamente los trastornos depresivos. Este tema es de suma importancia ya que según datos de la OMS, en todo el mundo, uno de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Esto representa el 15% de la carga mundial de morbimortalidad para este grupo etario. ¿Qué quiere decir esto? Que los trastornos mentales son responsables de una parte muy significativa de la carga total de enfermedades y riesgos de muerte en adolescentes de todo el mundo. La depresión, ansiedad y otros trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en adolescentes. Otra estadística muy, eh, pues no sé, desalentadora es que el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Cuando un trastorno de salud mental de un adolescente no se trata, sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de las personas y limitan su posibilidad de llevar una vida plena en el futuro. Ahora bien, para adentrarnos en el tema, primero tenemos que ver ciertos conceptos que nos ayudarán a entender de mejor manera qué es un trastorno mental. Para empezar, tenemos que definir qué es la psiquiatría. Esta es la ciencia aplicada al diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Dentro de algunas definiciones, en el modelo médico tradicional existe lo que es el signo, que es una señal objetiva que nos hace pensar en la existencia de un proceso orgánico subyacente alterado. En otras palabras, la alteración de incapacidades cognitivas del individuo. Para quien no sepa, cognitivo se refiere al conocimiento, procesamiento de información y mecanismos mentales. Síntoma. Síntoma o señal es el elemento de tipo subjetivo, sugiere existencia de un proceso anómalo subyacente. En otras palabras, es los factores que pueden llevar a la aparición de trastornos psicológicos y conductas anormales. El síndrome es la configuración de la aparición conjunta de signos y síntomas. Y finalmente, la enfermedad mental, también conocida como trastorno, es un constructo que permite a los clínicos organizar y comunicar la información disponible sobre la patología de sus pacientes. Los signos y síntomas se expresan como la alteración de alteraciones subyacentes en los procesos biológicos, psicológicos o sociales de la persona. La concurrencia de estos signos y síntomas configura el síndrome, como se puede ver en la imagen, y el concepto de trastorno emplea esa organización sindrómica para clasificar, comprender y comunicar la condición clínica del paciente, o en este caso el trastorno. Para meternos ya de lleno, ¿qué son los síndromes? El término proviene del griego síndrome, que se refiere al hecho de concurrir o correr juntos. En este caso, un conjunto de síntomas que por sus características posee cierta identidad, o los grupos de síntomas que ocurren en tiempo y forma. Para entender, primero tenemos que para entender lo que es el trastorno de depresión, primero hay que meternos al síndrome de depresión. Este se encuentra en el conjunto de síndromes afectivos o síndromes del humor. Aquí se encuentra también el síndrome maníaco, que se caracteriza por periodos de exaltación de ánimo, euforia y expansividad, y el síndrome como tal depresivo, donde predomina un estado de ánimo bajo, una dificultad para sentir placer en cualquier actividad. También predomina la tristeza y sentimientos de abatimiento. Ahora bien, los trastornos mentales se caracterizan, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se caracterizan por una alteración clínicamente significativa de la cognición, regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Los dos grandes síntomas de clasificación de los trastornos tenemos el DSM, propuesto por la American Psychiatric Association, y la Clasificación Internacional de las Enfermedades, propuesta por la misma OMS. Ahora, ya metiéndonos de lleno a los trastornos depresivos, como ya les había dicho, tenemos la presencia de tristeza, sentimientos de vacío, dificultad de experimentar placer, entre otros. Aquí tenemos 5 trastornos característicos. El trastorno depresivo mayor, donde se encuentran episodios de depresión mayor. El trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia. Aquí también los síntomas de depresión son menores, pero persisten
durante al menos 2 años. El trastorno disfórico premenstrual, que afecta solamente a las mujeres durante la fase luteónica del ciclo, cuando hay cierto desbalance de las emociones, algunas dicen sentir episodios de depresión. El trastorno de desregulación destructivo del estado de ánimo. Aquí el ánimo generalmente es irritable con estallidos de cólera. Aparece sobre todo en adolescentes. El trastorno depresivo inducido por sustancias se caracteriza por algunos síntomas de tristeza o vacío cuando se utilizan sustancias. Ahora bien, yo les hablaré sobre todo del trastorno de depresión mayor. Eh, Como ya les he mencionado, aunque de forma explícita, estos trastornos tienen una tendencia a ocurrir en la adolescencia y en adultos jóvenes. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas adultas y de la tercera edad estén exentos de desarrollar algún trastorno mental o depresión, en este caso. Dentro de los síntomas, la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, pero las personas tenemos una tendencia a presentar episodios de depresión. Los episodios, pues quiere decir que solo es un tiempo definido, algunas semanas, tal vez meses, días, etcétera. Durante estos episodios, los síntomas se producen durante gran parte del día y pueden consistir en sentimientos de tristeza, ganas de llorar, un vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Existe también la pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales relacionadas con actividades sexuales, pasatiempos o deportes. La alteración del sueño, en este caso el insomnio, o por el contrario, dormir demasiado tiempo durante el día. También se encuentra un cansancio y falta de energía, incluso en las tareas pequeñas que requieren un esfuerzo muy pequeño. Existe también la ansiedad, agitación o inquietud, perdón, una lentitud para razonar, hablar o hacer movimientos corporales. Existe también sentimientos de inutilidad o culpa. Sobre todo también hay una dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar algunos sucesos que ocurrieron. Existe también, y es muy, muy feo, los pensamientos frecuentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos de suicidio o cuando ya se complicó demasiado, el suicidio como tal. Dentro de las causas o la etiología, todavía no se conoce con exactitud cuál es la causa que detona la depresión, pero tenemos ciertos factores que nos pueden ayudar a comprender cómo se desarrolla o se origina. Tenemos las diferencias biológicas. Aquí las personas con depresión tienen cambios en el cerebro. Si bien la importancia de estos cambios no es incierta, no se explica, con el tiempo pueden ayudar a identificar las causas. La química del cerebro. Tenemos neurotransmisores. Estos son sustancias químicas que se encuentran en el cerebro y que desarrollan un papel en la depresión. Algunas investigaciones recientes indican que los cambios en la función y el efecto de estos neurotransmisores interactúan con los neurocircuitos involucrados en mantener la estabilidad del estado de ánimo y pueden tener un rol importante en la depresión y su tratamiento. También tenemos las hormonas. Como ya les había dicho, pues, las hormonas en el ciclo menstrual pues, pueden ser fundamentales en los cambios del equilibrio del cuerpo y esto causar o desencadenar la depresión. Los cambios hormonales pueden presentarse en el embarazo y durante semanas o meses después del parto. También tenemos los rasgos hereditarios. Aquí la depresión es más frecuente en personas cuyos parientes de sangre tuvieron o tienen este trastorno. Ahora pasemos con los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden potenciar la probabilidad de desarrollar el trastorno. Por lo general, la depresión comienza en la adolescencia, entre los 20 a 30 y tantos años. Ese pues, también se puede, eh, por así decirlo, poner como un factor de riesgo, tomar en cuenta. Se diagnostica más que nada en mujeres, hay más casos clínicos de mujeres que de hombres, pero también es por la probabilidad de que las mujeres
busquen recibir alguna ayuda o tratamiento, mientras que los hombres tenemos una tendencia a callarnos. Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo son ciertos rasgos de la personalidad, como tener la autoestima baja y ser demasiado dependiente, pesimista o autocrítico, situaciones traumáticas o estresantes, como el maltrato físico o el abuso sexual desde una edad temprana, la muerte de o pérdida de un ser querido y una relación difícil o problemas económicos también pueden potenciar esto. También, como ya les había dicho, familiares consanguíneos o de sangre que tienen antecedentes de depresión, trastorno bipolar u otros trastornos en general. Es pertenecer a la comunidad LGBTQ en un entorno sobre todo que no brinda apoyo. Esto también pues hace que entren el estrés u otros pensamientos negativos en el individuo que pueden potenciar el desarrollo del trastorno mental. También como tal son antecedentes de otros trastornos de salud mental, como el trastorno de ansiedad, de alimentación, como la bulimia o la anemia o un estrés postraumático después de una situación muy impactante. También tenemos el abuso de alcohol o de drogas que pues pueden potenciar a tener pensamientos de tristeza o alguna enfermedad grave o crónica como el cáncer, un accidente cerebrovascular, dolor crónico o enfermedad cardíaca pueden también ayudar al desarrollo de la depresión. Y por último, tenemos ciertos medicamentos que se indican para presión arterial o para pastillas para dormir. Ahora pasemos, ¿qué sucede si no pedimos ayuda? En este caso, pues se complica la situación de la depresión y pues ahora la depresión es un trastorno que si bien puede tener efectos devastadores en el individuo, en tu persona, también lo puede ser para la familia o en cualquier aspecto de tu vida. Los ejemplos de complicaciones relacionadas con la depresión comprenden el aumento de peso o obesidad que derivan de enfermedades cardíacas, el dolor o enfermedad física, un consumo inapropiado de alcohol o drogas. Las personas para dejar de sentir depresión pues se hunden en el alcoholismo, en tabaquismo o en otras drogas. Se puede desarrollar la ansiedad, trastorno de pánico y algunas fobias sociales de salir con amigos, con personas en general. Tenemos conflictos familiares, dificultad en las relaciones y problemas en la escuela o trabajo, un aislamiento social cuando solamente queremos estar en casa, dormir, sin salir con nuestros amigos y demás. También tenemos los sentimientos suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio, por último. Una automutilación, por ejemplo, los cortes en las muñecas, casi siempre es un indicador de cuando se complica la depresión, y la muerte prematura a raíz de las enfermedades. Pero pues quiero dejarles en claro que el que tengas el desarrollo de un trastorno mental en la depresión no quiere decir que siempre se puede complicar. Existe también una prevención y un tratamiento. Aunque suena desalentador, al no saber qué es lo que lo causa, no existe una manera segura y puntual que prevenga la depresión. Pero, pues si bien es cierto, tenemos algunas estrategias que pueden ser útiles para prevenirla. En este caso es tomar medidas para controlar el estrés, mejorar la resiliencia y levantar la autoestima. Acercarse a familias y amigos, especialmente en momentos de crisis. Conseguir tratamiento ante el primer signo. No hay que esperarse a que se complique, sino desde que empezamos con los primeros síntomas, signos, acudir al médico y que nos guíe con un psiquiatra. Y considera tener el tratamiento de apoyo de larga duración. En este caso, pues es tomar en cuenta que un tratamiento, pues no es solamente de unos días y hasta que nos sintamos mejor. Es cumplir con el tratamiento hasta que finalice. Ahora, dentro de los tratamientos tenemos tres que destacan. El primero es el soporte, es acudir al médico y que éste nos ayude explicando la depresión, sus causas, tratamiento específico y cuál es el pronóstico. Alentar a los pacientes a aumentar gradualmente las actividades simples. Esto con el fin de aumentar la autoestima y dejar de lado los pensamientos depresivos. La psicoterapia.
En numerosos ensayos han demostrado que la psicoterapia, en particular la terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal, es eficaz en pacientes con trastorno depresivo mayor, tanto para el tratamiento de los síntomas agudos como para disminuir la probabilidad de recaída. También tenemos los medicamentos. La elección del medicamento puede depender de la respuesta previa a un antidepresivo específico. Los ISR son los fármacos de primera elección. ISR también conocidos como antidepresivos, aunque los distintos ISR son igualmente eficaces en casos típicos. Ciertas propiedades hacen más o menos apropiados para determinados pacientes. Ahora bien, quiero dejarles en claro que existe el trastorno de depresión mayor y el trastorno de personalidad depresivo. ¿Cómo distinguirlos? Pues en este caso, el trastorno de depresión es depresión mayor, es un estado transitorio o trastorno transitorio que puede durar solo algunas semanas, mientras que el trastorno de personalidad depresivo es un patrón más constante de pensamientos y comportamientos depresivos que se desarrollan a lo largo de la vida. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por síntomas intensos y debilitantes que interfieren significativamente en la vida diaria, mientras que por su parte el trastorno de personalidad depresivo se manifiesta como un estado más o menos constante de esquemas depresivos que afectan la manera habitual de funcionar, pensar o sentir. Es importante reconocer las diferencias para buscar el apoyo adecuado y recibir el tratamiento más efectivo para la persona o paciente. Finalmente, como conclusión, me gustaría hacer una reflexión para tomar en cuenta estos temas importantes. Los trastornos mentales no deben de ser un estigma en la sociedad actual. Tenemos que tener la capacidad para hablarlos y poder buscar ayuda con un especialista ante el primer signo o síntoma con el fin de que se eviten las complicaciones y pues se aumenten las estadísticas de los suicidios. Se debe fomentar también la cultura de la prevención en México y el cumplir con el tratamiento hasta el final. En nuestra cultura, pues apenas si nos sintamos mejor, dejamos de lado el tratamiento y ya. Pero no, hay que concluirlo. Y finalmente, pues tener un trastorno mental no significa una sentencia de muerte, ni mucho menos. Al contrario, existen formas y tratamientos para poder afrontar la situación. Espero que les haya gustado esta presentación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.